Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general de la semana. Espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda como siempre, por favor, que esto es muy general y en el caso de que quieras una lectura tuya individual, te dejo a la derecha los números de mi gabinete. Vamos a empezar con este tarot de el ángel guardián, a ver qué tienen para decirte, Tauro. Es esta, vale, el 7 de fuego. Vamos allá, empezamos con esta carta que nos está hablando de que esta semana va a ser algo ajetreada, como decimos, ¿no? Que sé que se ve con mucha actividad o sencillamente estás haciendo las cosas de siempre, pero como que sientes un poquito que necesitas cierta pausa o que hay muchas cosas que tú pues no deberías hacer. Eso es una carta, lo primero que te está diciendo, si hay algo que te sale, hacerlo, hazlo. Si es que no, pues no lo hagas, porque esto es un plexo solar bastante desarmonizado. Cuando hay una sobrecarga y la gente que hay a tu alrededor te está pidiendo, te está exigiendo, ya sea pues tiempo, ya sea pues ayuda, ya sea pues colaboración, estamos viendo que no podemos a lo mejor dedicarle tiempo a lo que yo quiero, como si es descansar o dormir. Esta es una semana que representa ciertos desafíos. Puede que tú eres el que está iniciando algo nuevo y esto te va a significar un cambio en la rutina, un cambio en algo, por lo tanto como que se te ve con esta energía de un poquito, como he dicho, ajetreado, agobiado. No tiene por qué ser nada negativo, sencillamente pues eso, que a veces que te da la sensación de que 24 horas no dan abasto, no dan abasto. Esta semana, y más si estás lidiando y hay a tu alrededor gente del elemento fuego, Aries, Leo, Sagitario o no, de que también habla de situaciones laborales. Bueno, lo único que te dice que mucho cuidado con cómo llegamos a decir las cosas, o a lo mejor tú eres el que estás recibiendo la actitud un poquito arisca de una persona, ¿vale? Porque aquí se pueden llegar a decir cosas hirientes. Esta semana se te ve con cierta dificultad para ir al baño, por lo tanto ves al médico, bebe agua o lo que sea pues que haya que hacer, porque ya te digo, se está viendo como el plexo solar está un poquito ajetreado y no mucho, la verdad. Vamos a ver ahora este tarot de la Santa Muerte, a ver qué tiene para decirte, Tauro, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Empezamos por el 6 de bastos, el Caballero de Copas, la carta del Sol, el 9 de espadas y el 2 de oros, disculpa. Vamos allá, signo de Tauro, ya te he dicho aquí. Empezamos por la carta del 6 de bastos, que habla de reconocimientos, que habla de ir al siguiente nivel, que habla de situaciones a lo mejor que hasta ahora estuvieron un poquito bloqueadas y bueno, que ahora pues ya empiezan a funcionar. Lo curioso de esta carta es que luego viene esta carta. Y esta carta siempre habla que la gente que estuvo aquí contigo, enhorabuena, súper bien, súper genial todo, y no siempre estás rodeado por gente que te desea el bien de corazón o sencillamente que tiene allí cierta cosa con la vida, con su vida, que la saca contigo. Te está diciendo que a lo mejor es la misma gente que luego, pues mira, que no está de acuerdo, que está con un tira floja. No estoy viendo situaciones de discusiones, pero sí situaciones, vamos a decir, de desacuerdo. Y ya está, y de agobio. Con la carta del Caballero de Copas, aquí estamos hablando de buenas noticias, de ayudas, de cosas buenas que se dan, de cosas buenas que surgen de una persona probablemente que ya te conoces, porque esto es la energía del regreso de algo. No tiene por qué ser una energía romántica, amorosa, puede ser sencillamente una situación laboral, pero que tiene que ver con esa generosidad, con esas acciones que se llevan desde el corazón sin eso de buscar nada a cambio. Cuidado con el drama también, ¿vale? Porque se está viendo cierto drama esta semana. A lo mejor estás sofocado por esto porque hay mucha gente, ven que te explico y que tienes que asimilar, entender cómo me siento, ¿vale? Por lo tanto, a lo mejor es este punto que te estresa, que te agobia un poco. Total, dejando esto aparte. Con la carta del Sol, mira, esto muchas veces nos habla de recuerdos, de etapas ya pasadas, cosas a lo mejor que no tienen por qué ser nada negativas, porque es la carta del Sol, que habla de situaciones buenas, de situaciones que muchas veces pues que están ahí desde hace mucho tiempo, y es como, por ejemplo, que tenías un plan, ¿vale? Que querías hacer desde hace mucho tiempo y que la situación estaba complicada, no surgía, no se daba, no era fácil, pues ahora sí empieza a funcionar y puedes llevar a cabo ese plan
que llevas en mente desde hace mucho tiempo, como si es renovar la tele, como si es comprarte pues una chaqueta, como si es pues irte al gimnasio, ¿vale? Es una energía buena. Así que bueno, todo se está dando bien, ¿eh? Con la carta de 9 de espadas, aquí ya estamos hablando de insomnio, estamos hablando de hiperactividad mental, que no tiene por qué ser positiva. Muchas veces nos está hablando de magnificar lo que ya está. No es que le quiera quitar yo valor a esta situación, pero la mente aquí está magnificando, ¿vale? Está con el R que R y que esto va a ser así, que esto va a ser así, ansiedades muchas veces, desajustes alimenticios, por lo tanto estás que comes demasiado o menos, por eso a lo mejor esta cosa de aquí que dijimos antes, te levantas por la mañana a lo mejor con ojeras en plan, ¿quién es este o quién es esta? Cuídate, duerme algo mejor, ¿vale? Porque es como que te veo en tu mente queriendo organizar, queriendo verle la claridad a una situación, buscando, ¿vale? Buscándole la luz, como si estoy agobiado y ¿cómo lo hago? ¿Cómo doy abasto? A lo mejor son cosas muy simples o a lo mejor son cosas que te significan pues un cambio de destino, un cambio de vida. Aplícala a tu situación, porque con esta carta del 2 de oros para mí siempre es la Cenicienta. Es la que no llega a tiempo a ningún lado, es la que está corre, es la que está en dos cosas, ¿vale? Por lo tanto puede que te esté llegando algo nuevo o algo que estabas buscando desde hace mucho tiempo y ahora sí que te llega, pero con tu realidad actual se te hace pues una combinación o vamos a ir de agobio, porque claro, pues hay que coger una dirección y todavía estamos en dos, ¿vale? Pero claro, la mente aquí ya un hartón que dice, bueno, pues ya está, vamos a tomar una decisión y se acabó porque yo necesito volver a sentirme yo bien en mi salsita, vamos a decir, pues que duerma mejor, que descanse mejor. Te veo aquí, eres una persona pues a la que no le gusta quizá eso de tomarse muchas pastillas, sino pues cosas naturales, y luego que te quedaba el 10 de copas, por lo tanto esto es una decisión importante que hay que tomar, pero que yo creo que es algo puntual que se da, claramente es lo que se dice desde aquí, pero tú eres el que está en esta situación, algo puntual que se da, pero que en realidad no va a pasar de una energía de 7 días, pero que llevas desde un par de meses para algunos de vosotros, para otros desde hace un año, queriendo pues realizar algo, llegar a un estilo de vida, hacer algo y de repente se está dando y claro, esto es muy claro de que hay que, pues mira, necesita adaptarse a ese cambio y tú también adaptarte a ello. Por lo tanto esto es, mientras aquí tenga un buen resultado como hemos visto, enhorabuena. Mira, si hablamos aquí de la salud para estas cosas, el médico, como he dicho, insomnio, hay que ir al médico y siempre que algo bueno o algún cambio o algo, no sé, algo se da, algo te pasa. Es lo mismo de siempre. No sé qué es, ¿vale? Es algún tipo de patrón, ¿vale? Que no tiene por qué ser, ves al médico, pero que esto muchas veces es que tu cuerpo te está diciendo, oye, Tauro, que tenemos que tirar por un lado u otro. Si hablamos aquí del dinero, puede que te preocupe muchísimo esta situación del dinero, como que tienes que hacer un cambio y como que quizá, ¿vale? Lo que viene a partir de ahora tampoco es que te esté asegurando que tu situación económica va a ser súper estable. Esto como si es hacer una mega compra, esto como si es, porque en un 7 de bastos habla de estas dificultades a la hora de tener una vida económica fluida, sino pues que siempre haya gastos, siempre hay gente que te pide y tal. Yo lo que te voy a decir que va a estar súper bien todo esto, pero que te protejas un poquito de las envidias, porque a lo mejor es esto lo que no te deja dormir, porque muchas veces sí que tienes cosas en las que necesitas tú pensar, pero que a veces dices, no sé qué me pasa, estoy inquieto, estoy que no sé, ¿vale? Con un poquito de sal, con un poquito, pues no sé, de meditación, salir a caminar, quitarte de encima estas energías. Tauro, el sigilo que te ha quedado esta semana de festival, ¿vale? Esto en general, espera que se vea bien. Ahora, esto en general se ve bien, sí. Hazle una captura de pantalla, le das a pausa y le haces una captura. Esto en general le queda a la gente que tiene que asistir a alguna reunión, ¿vale? Pero que tiene que dejar huella. Esto hay que activarlo antes de ir, no una vez que has ido, ¿vale? Por lo tanto hay que activarlo antes. Que tienes que dejar una huella, no sé,
porque tienes que ir a hablar con tu jefe, porque tenéis algún asunto familiar que arreglar y que tienes que hablarlo. Como te he dicho, todo va a salir bastante bien, a pesar de que a lo mejor aquí hay algo que te preocupa muchísimo, va a salir bastante bien. Sencillamente, pues lo típico, que cualquier cambio tiene su respeto, tiene su qué, pero que no tiene por qué ser nada malo. Esta ha sido tu lectura, Tauro. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like y de suscribirte. Mil gracias y hasta la siguiente. Chao.